Vamos a hablar de miedo con Don Albello y José Luis Pablos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Hola, Nacho. buenas tardes. No me lo tengas en cuenta, cambiaremos, pero es que Bueno. ha pasado, hemos cambiado de año y no me he acordado. Bueno, la próxima. Ya ves. Llegará. Bueno, digo que vamos a hablar de miedo. Vamos a recoger el guante que dejamos lanzado en el anterior capítulo, en el anterior episodio de Pensar es fácil, sí. Donde pusimos como ejemplo, además, o citamos esta película. No hace falta ver la escena completa, todos creo que sabemos de qué se trata. Tiburón, clásico del 77, si no recuerdo mal. 76, 77. 75 quizás. 75, más bajo. 76. ¿Ves? Me baila. No, claro, te estoy diciendo No estoy seguro. Yo te estoy diciendo el año que llegó a España. Entonces... No, quiero decir que es una película clásica que pasan tantos años y con unas notas... reconocemos, incluso con la imagen podría ser, pero sobre todo es en el momento en el que entra... El otro día lo dejamos un poco ahí, ¿no? Viendo cómo la música era un potenciador de las emociones, ¿no? Y en concreto del miedo, que es de lo que estamos hablando estos días, ¿no? Y estuvimos viendo cómo simplemente la música ya nos condiciona, y también pusimos el ejemplo de Tubular Bells del Exorcista, ¿no? Es una canción que ahora ya no la puedes escuchar separada, sin que te lleve a esas escenas del padre Caracallí y tal, ¿no? Para desgracia de Marcos. Entonces, bueno, aunque hablamos que no era la música original, que hubo otras y tal, ¿no? Pero con Tiburón pasa esto mismo, ¿no? Y hablamos también de una palabra el otro día, que era la palabra desvelar, ¿no? Como el tema de desvelar lo que nos asusta o quitar el velo, ¿no? Y fijar, una curiosidad, ¿no? En Tiburón en concreto, que es lo que estamos ahora un poco escuchando y viendo de fondo, es una película que la duración no es muy larga, pero el tiburón no aparece hasta el minuto 81 en la película. Y en total son puede ser 90... Sí, es decir, pero al final han estado preparando el terreno durante mucho tiempo psicológicamente para que cuando aparezca en pantalla el sobresalto sea mayor. O sea, nos han estado ocultando el tema hasta el último momento, tal. Y esto pasa mucho en muchas películas, no solo en esta, ¿no? La verdad es que es un recurso muy utilizado y que en las películas de ahora se utiliza yo creo que menos, en el sentido de que ya todo el protagonista a los 5 minutos ya ha matado a 3 y ya el guionista ya no sabe por dónde tiene que tirar después, porque ya lo ha dado todo el protagonista en los primeros minutos. Ya no se juega con el misterio igual, siempre me viene a la cabeza en estos casos el expresionismo alemán, como en época muda, claro, también hay que tenerlo en cuenta, con los momentos, los gestos, las miradas se decía mucho, ¿no? Y hoy día parece que hay que contarlo todo y darlo todo mascadito, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Quizás es una forma de pensar en el uso del miedo, ¿no? Que ha variado en el tiempo, efectivamente, es posible, ¿no? Pero en el caso de Tiburón, lo interesante, por propósito de lo que dice José Luis, una de las cosas interesantes es que el miedo se produce por la vía de la ignorancia, ¿no? Es lo que hablábamos antes también. El no saber aquello que te estás enfrentando. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, o más bien, lo desconocido es lo que genera miedo en último término. La ignorancia, el no saber, el desconocer. Al mismo tiempo con la pulsión de querer saber, ¿no? Una cosa tan humana, que el miedo es un sentimiento tan prominente en nosotros, entre otras cosas porque queremos saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Podemos imaginar típicas escenas de películas que parecen ridículas a veces, ¿no? Cuando está el grupo de adolescentes en medio del campo y se encuentran con, mira, ahí está la casa maldita, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la casa maldita. Donde vamos a separarnos. Exactamente igual que nosotros murieron. Vamos a ver qué pasa ahí, tema, ¿no? Sí, es una pulsión a saber, querer saber qué es lo que hay detrás, desvelar, levantar el velo, ¿no? Para ver qué es lo que nos encontramos, porque el miedo es sinónimo también de curiosidad, y la curiosidad es una emoción también humana. Y el miedo nos marca mucho, además. Como curiosidad, ahora que dices de las películas estas, ¿no? Pesadilla en Elm Street, la primera parte, Freddy sale en pantalla durante 7 minutos. Y si tuviésemos que decir, pues, ¿quién es el protagonista de la película? Decimos, pues, Freddy Krueger y tal. Y realmente sale 7 minutos en pantalla. O hablábamos de otra película también, del Silencio de los Corderos, ¿no? Mítica película también de terror. Pues no está todo el tiempo en pantalla, son unos 16 minutos aproximadamente. Es poquito, es verdad. Bueno, y de hecho ¿sí? Es que quien ha trascendido y ha quedado como el actor asociado a la imagen, sí. El rostro asociado al Silencio de los Corderos, es el bueno de Anthony Hopkins, pero en realidad
teóricamente el malo de la película, a quien está buscando la gente, claro, es otra persona, ¿no? O sea, que ni siquiera... Búfalo, sí, algo así. O sea, teóricamente no era el protagonista. Lo que pasa es que, bueno, pues se hizo con todo. ¿Por qué? Pues por momentos como este. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela. Esta es una de las frases míticas del cine, ya ha trascendido, ya ha traspasado las propias fronteras de la película. En esta película además ayudó mucho el doblaje. Camilo, que es el señor que dobla a este personaje, aportó mucho también a la hora de los matices de la voz, hizo que en España quedase creíble, quedase realista, ¿no? Como curiosidad también de esta película, una de las cosas que asustan más es que él no parpadea en todas las escenas, ¿no? En ninguna escena. Entonces, que eso les costó tiempo, que esa mirada fría casi de reptil, que no sabes, que estás esperando que el cocodrilo abra la boca y te muerda, pero no sabes cuándo, porque no expresa ninguna emoción, parte lo consiguen con planos cercanos y con los ojos sin parpadear. Hay una curiosidad adicional, además Jodie Foster en una entrevista confiesa, digamos, que durante la grabación de esta película no habló, no coincidieron, no habló nunca, y la razón por la cual no habló nunca es porque tenía miedo de Anthony Hopkins, era un tipo al quien le tenía miedo, genuinamente, el personaje se comió al actor, por decirlo así, ¿no? Y hasta que le conoció... El actor que se comió a otro. Creo recordar. Sí. ¿No? Y por eso quizás genera una relación tan verdadera, ¿no? Tan veritativa, por decirlo así. Sí, es que uno se cree que Jodie Foster tiene miedo, porque efectivamente lo tiene. Claro, esto es un poco lo del actor del método, ¿no? Que se hace desde hace mucho tiempo, pero claro, trasciende más según el personaje que hagas. Quiero decir, si haces del padre más cariñoso del mundo, pues igual que optes por el método, ¿no? Por lo que se denomina el método, pues bueno, pues no tiene muchas consecuencias. Ahora, en este caso, el Joker o algún personaje de estos que es destructivo y que, claro, igual a los compañeros no les hace tanta gracia. De hecho, me ha venido el ejemplo del Joker por Jared Leto en Escuadrón Suicida, que debió de hacer una de perrerías a los compañeros y no, claro, es que él funciona así. Bueno, pues te veo al final del rodaje, ¿vale? Porque, madre mía, o sea, bueno, que estos son profesionales, cada uno lo hace a su manera, pero... Es verdad que este tipo de películas, El Señor de los Corderos, no es una película de miedo. Yo la vi con 7 años. Circunstancias de la vida. Pero parece que ha quedado como una de esas películas que más que un thriller es una película de miedo que luego, ¿no?, ha abierto toda una saga, ¿no? Pero que ha pasado al miedo quizás por todo eso, por todos esos elementos que están muy pensados y que muchas veces no nos damos cuenta, pero están ahí, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y claro, hay puntos en los cuales la idea de un thriller, ¿no?, la idea de suspenso, etcétera, juega con los mismos elementos que el miedo, porque está asociado en alguna medida a la ignorancia, ¿no? A que tu cabeza está constantemente pidiéndote información que necesitas para efectos de entender qué es lo que está ocurriendo, pero que te sientes impedido de querer buscarla, ¿no?, por las posibles consecuencias de conocer aquello que desconoces, ¿verdad? Y en ese sentido, pues juega el miedo con nosotros como seres humanos de una forma como ninguna otra emoción, yo creo, puede jugar, ¿no? Nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer y no queremos hacerlas a pesar de que las necesitamos y queremos, ¿no? Claro, sí. ahí podemos entrar ya en el siguiente tema un poco, ¿no? Es decir, se habla de que el miedo nos paraliza, ¿no? Se quedó paralizado de miedo. Sí, es como muy... pero también, de lo que es justamente lo que vamos a hablar ahora, cómo el miedo nos hace hacer. Sí. El miedo como motor de la acción, ¿no? Que es un poco la otra parte de los temas que queremos trabajar. Entonces el miedo tiene esa doble vertiente que te puede frenar y paralizar en un momento dado, pero también es un acicate para el movimiento, ¿no? Y ahí vamos un poco ahora... Sí, claro. Volviendo al problema... El miedo como acicate, es curioso, para el movimiento, para avanzar, para poder avanzar y crecer. Personalmente, profesionalmente, en muchos ámbitos, ¿no? La curiosidad, la necesidad de resolver los miedos, los misterios, ¿no? El miedo es un misterio, el miedo es ignorancia, y en la medida en que resolvemos nuestras ignorancias, avanzamos y queremos avanzar, ¿no? A propósito de lo de Goya, recordemos el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Bueno, el sueño puede ser quedarse dormido y ser ignorante, o puede ser ensoñarse, ¿no? Querer justamente generar creaciones oníricas, ¿no?, que nos permitan, pues, avanzar en el mundo. Sí, es un acicate a la acción, para la acción. Sí. Y una de las cosas que teníamos en mente, pues, para ponernos más filosóficos, si se quiere, ¿no?, hay un caso paradigmático en la historia del pensamiento filosófico de una construcción teórica muy importante de un filósofo inglés, ¿no?, Thomas Hobbes, por ejemplo,
un inglés que en el siglo XVII crea una de las primeras teorías del Estado, ¿no? La pregunta, ¿qué es el Estado y por qué queremos un Estado? ¿No? El Estado es un bicho terrible, si lo pensamos, ¿no? El Estado es aquello que te pone en la cárcel, aquello que te cobra impuestos, ¿no? Y aquello que te obliga a hacer un sinnúmero de cosas, infinidad de cosas. Y la consecuencia de no hacerle caso a lo que te señala el Estado es, puede ser la cárcel, pérdida de tu patrimonio, ¿no? O la pena de muerte. O la pena de muerte, no hay límites para lo que el Estado puede hacer, ¿no? Y Hobbes tiene una idea muy interesante, ¿no? De por qué deberíamos estar dispuestos a obedecer al Estado. La pregunta es, si tú te quieres comportar conmigo, ¿no? En sociedad o con José Luis, etc., ¿qué deberíamos hacer? ¿Obedecer a nuestra propia conciencia? No, la respuesta que tenemos es leer el BOE. ¿No? Leer el BOE. El BOE. ¿Por qué? Por las razones que nos ofrece Hobbes. En eso que tienen ahí, eso es el denominado frontispicio, un término sacado de la arquitectura, ¿no? O la portada de Leviatán, que es en el colegio, en el instituto, se suele enseñar este libro como una de las teorías del contrato social, ¿no? Y lo que hace el frontispicio ahí es mostrar una imagen, digamos, ilustrativa de lo que Hobbes piensa que es el Estado. Es un dios mortal, le llama Hobbes. Arriba en el frontispicio, la parte de arriba, tiene una frase en latín que quiere decir no hay otro poder en la tierra que se le compare, ¿no? Está sacado de esto del libro de Job, de la Biblia. Y la idea fundamental ahí es que este señor ahí de pelo largo y barba y bigote, no sé si se hacen una idea, es, digamos, el soberano, es la cabeza del Estado, ¿no? Y que está compuesto por una serie de individuos que somos nosotros, que nosotros hemos pactado, contratado, hemos llegado a un acuerdo de que vamos a crear nosotros a este Dios mortal para que nos cuide, para que nos oriente, para que nos garantice un mínimo de predictibilidad en la vida. Al Estado nos encomendamos porque nos da seguridad, nos da certidumbre, ¿no? Nos da certidumbre, nos da certeza. Porque no tener Estado, y esa es la gran pregunta que se quiere hacer Hobbes, ¿no? No tener Estado, ¿cómo harías tú? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras Estado? A ti que no te gusta que te cobren impuestos, que no te gusta que te metan en la cárcel, que no te digan, ¿no? Que cuando hay pandemia no te gusta que te encierren en tu casa, ¿no? Bueno, pues la pregunta que se hace Hobbes, ok, ¿cómo sería la vida en anarquía en el fondo? En que cada uno de nosotros se comporte como quiera. Claro, la anarquía en teoría es que cada uno es responsable de sus actos. Y todos creemos que podemos comportarnos mejor que los demás. Claro, y creo que todos conocemos casos de gente que consideramos que no sería responsable. Exacto. Y no somos ninguno de nosotros. Claro. ¿No? Hay todo un debate también ahí sobre hasta dónde puede hacer, qué puede hacer el Estado, qué no puede hacer. Claramente ahí se le ve con el cetro y la espada. Es decir, que el Estado tiene la capacidad, le damos nosotros la capacidad de que nos hiera. Sí, exactamente. ¿No? De alguna manera, ¿no? Exactamente, le damos la espada, le damos la justicia. Sí que la justicia, la diosa justicia suele tener una espada y suele estar ciega. Cosa curiosa, que ¿a quién le darías tú una espada a una persona ciega, ¿no? Lo que Hobbes nos quiere transmitir, a propósito del tema del miedo, es ¿por qué razones deberíamos tener un Estado y no, en cambio, vivir en anarquía, ¿no? Y el escenario que nos plantea en el capítulo 13 de Leviatán, un libro maravilloso, nos plantea lo siguiente. Dice, si todos somos libres e iguales, ¿no? En un Estado sin Estado. Cada uno puede comportarse más o menos como quiera, ¿verdad? Pero resulta que somos individuos que tenemos intereses todos parecidos, los recursos son escasos, todos buscamos fines comunes, ¿no? ¿Cómo llegaríamos a resolver nuestros problemas en ausencia de un árbitro común, un poder estatal, alguien que nos diga tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro? Y a que se presupone, no vamos a decir supone, la objetividad para decidir, ¿no? Sí, exacto. O por lo menos que habrá alguien que va a decidir por ti, ¿no? Incluso la propia supervivencia, pues el Estado también actúa como un monstruo que se alimenta, o sea, de alguna manera se autorretroalimenta, se justifica su propia existencia, ¿no? Sí, sí. Claro, y las sociedades acaban... Bueno, a ver, en algunos casos se habla de civilizaciones que han muerto de éxito en ese sentido, de que engorda tanto lo que es el Estado, ¿no? Sí. Y hay tantos engranajes y tanta gente que se tiene que apoyar en otros que al final, pues, hay que hacer tabula rasa. Y en Hobbes el caso es con todo, a pesar de que eso puede ser un escenario terrible, Hobbes se pregunta, ¿cómo sería la vida sin eso? ¿No? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Y una vida en la cual cada uno de nosotros se comporte como quiera, nos pone lo que dice Hobbes en una situación de anticipar, ¿no? Tú vas a buscar ese vaso de agua, que es el único vaso de agua que hay, yo sé que tú lo quieres, y yo lo quiero, y él lo quiere, ¿no? Y entonces el no saber, la ignorancia de no saber cómo se van a comportar ustedes para conseguir ese vaso de agua, y ustedes saben que yo pienso que yo también quiero conseguirlo, etc. Y el riesgo de que a lo mejor no lo puedo coger después. Efectivamente. Sí, la escasez. Y eso es lo que Hobbes dice, esa situación en la que no sabes, el potencial conflicto que eventualmente podríamos darnos palos, patadas, misiles, guerras, etc. Eso es la guerra. La guerra del hombre, digamos, de todos contra todos que llama Hobbes, ¿no? Esta frase tan famosa, o el hombre es el lobo para el hombre, ¿no?
¿Qué necesitamos para salir de ahí? Certeza, ¿no? Porque la vida incierta, en el estado de naturaleza que llama él, es la peor de las vidas posibles. Es solitaria, miserable, pobre, embrutecida y breve, dice Hobbes. ¿Y por qué es así la vida? Porque no sabemos cómo vamos a comportarnos entre nosotros si no hay un poder común que nos ordene a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Esta chapa que les estoy dando. Y es fundamentalmente porque una de las primeras justificaciones de este bicho, Dios mortal que llama Hobbes, ¿no?, que tenemos al día de hoy del Estado, está sustentado sobre la base del miedo, ¿no? Nos obliga a contratar, a pactar nuestra salida de nuestro estado de naturaleza. El miedo a nosotros mismos. El miedo a nosotros mismos. A lo que somos capaces de hacer. El miedo nos lleva y a lo que tú decías, la incertidumbre, el miedo a decir, esto no está bien del todo, pero seguro que es mucho peor lo que habría si no hubiese este poder superior, ¿no? Entonces, el miedo a lo que podría pasar nos hace decir, bueno, nos pagamos los impuestos, pagamos no sé qué, por el miedo a las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Y bueno, por eso el miedo en este caso pues es una forma de organización social y de una estructura, ¿no? Como poco es una forma de gatillar o actúa como un acicate, ¿no?, para actuar contra nuestros peores impulsos, justamente porque tenemos miedo de cómo se van a comportar los demás si no existe ese poder común que nos atemorice a todos, dice Hobbes, ¿verdad? Que es terrible, pero es más terrible no saber. Claro, encontrarnos en esa situación de completo desconocimiento, incertidumbre de ver qué vendrá. Y por antecedentes yo no me fiaría. Como nos quedamos sin tiempo, vamos a posponer la conclusión, la resolución y otros temas en los que ahondaremos en el tema del miedo que nos hemos dejado por el camino en la próxima visita, en un tercer episodio, quién sabe si el último, pero donde hablemos más de miedo sin querer infundárselo a la gente, ni mucho menos, pero por lo menos para tener distintas perspectivas de eso que nos atenaza o que nos empuja a hacer cosas que decíamos antes. José Luis Donald, muchas gracias por haber venido y por todas estas reflexiones en torno al mundo del miedo que toca en este caso y en otras ocasiones en otros temas también muy interesantes. Muchas gracias a ti.